Vamos a analizar el tema del despido indirecto en los contratos laborales o contratos de trabajo. Sea lo primero decir que en la terminación del contrato por despido indirecto le corresponde al trabajador inicialmente demostrar que la decisión de renunciar obedeció a justas causas o motivos imputables al empleador. Pero si este último, el empleador, a su vez alega hechos con los cuales pretende justificar su conducta, es indiscutible que es a este último, al empleador, a quien le corresponde el deber de probar esos hechos que justificaron esa conducta, es decir, los hechos que justificaron la decisión de haber terminado el contrato de trabajo. Esto se puede verificar en pronunciamientos recientes de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, han decidido un recurso de casación en la fecha 4 de julio de 2018 en el magistrado ponente Giovanni Francisco Rodríguez. Entonces, si no se encontrara probado el incumplimiento sistemático por parte del empleador de sus obligaciones que conllevarían entonces al trabajador a renunciar, entre comillas, despido indirecto, se concluye que entonces la terminación del contrato de trabajo obedeció a una dejación libre y espontánea del cargo, lo cual hace improcedente el reconocimiento de la indemnización por despido injusto. Esto ratifica que es al trabajador a quien le corresponde demostrar el incumplimiento en las obligaciones por parte del empleador. Frente a esta última apreciación tenemos sentencias como la del recurso de casación decidida en 27 de junio de 2018, el ponente Martín Emilio Beltrán Quintero. Entonces, que quede claro en cuanto a la carga de la prueba. Quien tiene la carga de la prueba es el trabajador, quien tiene que demostrar que la terminación del contrato por ese despido indirecto fue a causa del incumplimiento del empleador en sus obligaciones frente al trabajador. Recuérdese que las justas causas que dan motivo para el despido indirecto o que lo que se traduce en que el trabajador tome la decisión de dar por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo, se trata de causales taxativas que se encuentran descritas en el artículo 7 del decreto 2351 del 65, que modifica el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, si el trabajador va a dar por terminado el contrato aduciendo un incumplimiento en las obligaciones del empleador, es porque esas obligaciones constan en las causales establecidas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Y estas causales se encuentran entonces en este artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en el literal B, que establece 8 situaciones que dan lugar a la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa. Una de ellas, el haber sufrido engaño por parte del empleado respecto a las condiciones de trabajo. 2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador, con el consentimiento o la tolerancia de éste. 3. Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. 4. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever a celebrar el contrato y que ponga en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no se allane a modificar. 5. Todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio. 6. El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales. Ahí podría encajar el pago de prestaciones sociales, el pago de salarios, el pago de la seguridad social. 7. La exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató. Esta es muy frecuente.
Y una octava, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamento. Existe una obligación adicional para poder configurar el despido sin justa causa. Ya vimos entonces a quién le corresponde la carga de la prueba y cuáles serían las causales para que el trabajador pueda dar por terminado unilateralmente el contrato con justa causa y tenga derecho entonces a la indemnización. Esa obligación última es que esta parte, en este caso el trabajador que da por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, debe manifestar a la otra en el momento de la extinción, o sea, la terminación del contrato, que decía la terminación del contrato, establecer la causal o motivo de esa determinación. Y posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos. Esto es lo que está diciendo y es el parágrafo del mismo artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que si se configura entonces el despido sin justa causa y hay lugar al pago de una indemnización de acuerdo a las causales que ya vimos, pero siempre y cuando se cumpla por parte, en este caso del trabajador, de entregar a ese empleador una carta. Esto debe ser por escrito y la notificación puede ser directa a través del representante de la empresa, del archivo de gestión humana, cualquiera que represente al empleador. También se podría hacer a través de un correo judicial para que quede constancia, pero lo ideal es que directamente se presente allí en las oficinas del empleador, y esta carta debe establecer entonces las causales o motivos de la determinación de dar por terminado el contrato de trabajo por incumplimiento de las obligaciones del empleador hacia el trabajador, y establecer cuáles son y de qué caso se trata, establecer fechas, establecer modo, tiempo y lugar en dicho documento. Es algo que podría servir bastante, porque recuérdese que en el proceso, como ya vimos y de acuerdo a la jurisprudencia citada, se requiere que el trabajador demuestre que efectivamente el empleador incumplió con sus obligaciones. La mayoría de las veces este tipo de obligaciones se traducen en pagos de seguridad social, pagos de prestaciones, pagos de salarios, ese tipo de incumplimientos, que es lo más recurrente. Entonces, la forma de probar esa decisión es teniendo ese documento donde van a constar los motivos. Además, se va a requerir obviamente una prueba adicional, como verificar si efectivamente se han consignado las cesantías. Para esto pues se pediría a través del fondo de cesantía, del fondo privado, el extracto para ver si efectivamente pagó. También lo mismo en el tema de la seguridad social en pensión, también se puede sacar un extracto para verificar si el empleador ha dejado de pagar o no. También a través de si el empleador realiza pagos periódicos a través de cuentas de nómina, verificar si se ha seguido pagando o ha dejado de pagar. Esos documentos son ideales para anexarlos a este documento que establece los motivos por los cuales el trabajador da por terminado el contrato de trabajo, basado en estas causales del artículo 62 literal B. Entonces ahí está el cómo configurar el despido indirecto, y cualquier cosa que requieran adicionar una asesoría o representación en algún caso laboral, ahí están los datos de contacto. Un saludo y hasta la próxima.